Cuando las personas dicen nada existe, todo es Dios, todo es la conciencia cósmica, todo es una película que mi mente crea y estos pensamientos que están en mi mente son automáticos, simplemente aparecen. Yo creo y digo todo esto, pero lo digo desde la convicción que en realidad yo creo que soy un alguien con una identidad real o un punto en este universo desde el cual surgen estas reflexiones. Y ese punto lo llamo yo. Y ese punto desde el cual yo estoy haciendo todas estas reflexiones es mi identidad, es mi yo. Porque en realidad yo creo que existo y que soy individual. Pero todo lo demás declaro que es falso. Entonces, como declaro que todo lo demás es falso, es un sueño, digo, esta es la experiencia, estoy hablando de la experiencia de la no dualidad, o entiendo la experiencia de la no dualidad, o la estoy viviendo. Bueno, si vos te crees que sos un personaje de identidad real porque haces todas estas aseveraciones, en realidad, quizá no estás entendiendo. Estamos entendiendo una parte del discurso, una parte de la experiencia, donde declaramos hacia afuera que todo es ilusión, pero adentro nos creemos que somos reales, que tenemos una identidad definida, que hay un punto donde converge todo y ese punto soy yo, desde el cual puedo hacer todos estos juicios de valor y puedo emitir todas estas afirmaciones y aseveraciones, y mi mente empieza a procesar las cosas de tal manera que digo y me doy cuenta y lo declaro que todo es ilusión, pero yo todavía no vencí justamente la creencia de que yo soy real, de que no son simplemente apegos o un mecanismo en funcionamiento o una expresión de la divinidad, no, yo tengo una identidad real. Y desde mi identidad real estoy declarando todo esto. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que está en la experiencia o habla de esta experiencia o empieza a transitarla. Es una opinión, no tiene ningún peso, no tiene en realidad ninguna importancia. Ninguna importancia. Y si no tiene importancia, ¿para qué lo decís? Porque lo quiero decir. Simplemente eso. A alguno quizá le resuena. Porque esto pasa mucho. Las personas hacen todo ese tipo de declaraciones, pero se sienten reales. Otra cosa distinta es vivir el personaje, la experiencia de ser una persona individual de manera transitoria. Uno dice, bueno, soy esto de manera transitoria. Soy un conjunto de programaciones, tendencias, cultura, familia, historia, y reacciono. Y en función de esta experiencia, mi mente empieza a procesar la realidad de una manera distinta, donde me empiezo a dar cuenta de que las cosas no tienen una identidad personal ni individual. Inclusive yo. En todo caso es, podemos decir, Dios dándose cuenta de Dios. Porque todo es Dios. Todo es Dios. Entender que uno no tiene una identidad real es muy fuerte, es muy difícil de procesar. Mucha gente se pone muy triste. ¿Y quién se entristece? Tu ego, tu ego. Mucha gente se deprime, se enferma. No hay nadie que enferme, sí, pero tu mecanismo se termina enfermando. Porque empezás a vislumbrar que todas las ilusiones, las energías puestas en toda la película que te hiciste a lo largo de toda la vida, en todos los apegos, está vacía. En realidad no tiene ningún contenido, no tiene ninguna identidad. Vos pasás caminando por una plaza en otoño y ves que caen las hojas de los árboles, y eso no te parece un problema, simplemente decís, es parte de la naturaleza, es un hermoso espectáculo, las hojas cambian de color, vuelan con el viento. Esto es lo mismo. Tu presencia, mi presencia es como la de la hoja. Lo que pasa que el ego te va a decir que no es lo mismo.
Por supuesto, no digo que sea exactamente lo mismo. En términos humanos, no. En términos humanos, no. En términos cósmicos, en términos de la conciencia cósmica, todo es movimiento. La única diferencia es que nosotros tenemos toda esta película mental, la hoja no la tiene. Si la hoja tendría la película mental, diría ¿por qué me voy a morir? ¿Cómo es posible que cambie de color, me esté cayendo del árbol y no pueda dar fruto? Y se haría un terrible problema, ¿no? Y al principio cuando brota se sentirá hermosa, fuerte, vibrante, atravesada por los rayos del sol y haría toda esa película. Y de pronto aparecen las hormigas y la hoja generará la película de me están comiendo las hojas, ¿por qué me pasa esto a mí? Debe tener un sentido espiritual esto, bla, 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 bla. Que es todo lo que nos pasa a los seres humanos. Como nosotros nos hacemos la película, decimos, no, nosotros somos desde lo humano mucho más importante que esto y lo otro, ¿no? Bueno, es relativo, ¿no? Porque el mundo sin seres humanos probablemente pueda seguir existiendo. Ahora, sin hojas de los árboles, el mundo difícilmente exista la vida. En todo caso, será una vida de microorganismos, pero la vida como conocemos desaparece completamente. Entonces depende, ¿de acuerdo a qué? A nuestra película mental somos el centro del todo el universo. Y en algún lugar de nosotros mismos hay un punto donde decimos ahí estoy yo y veo que todo es falso porque empecé a asimilar este tipo de experiencia espiritual, religiosa, mística, me empiezan a pasar cosas pero yo soy real. Entonces no hay todavía una experiencia firme de la no dualidad. Firme en el sentido de que todavía estamos atrancados en la idea de que somos reales. En todo caso somos Dios. Entonces si soy Dios, soy real. Sí, pero ser Dios no es tu ego, no es que tu ego es un Dios. No. Que sos todas las cosas, de manera impersonal. Sos la oscuridad que toma todas las formas, a la cual vuelven todas las formas, etcétera, etcétera. Miles, millones de etcéteras, ¿no? Porque es difícil hablar de todo esto desde la mente humana, desde el discurso. Ni siquiera sé yo por qué hago estos videos. Me los sigo preguntando por qué hago estos videos. Los hago para mí. Si los hago para mí, los hago para usted, ¿no? Pero es como que no espero nada. Simplemente hago algo que siento que tengo que hacer. Como la hoja que se cae, como el fruto que madura, como el viento que sopla. Las cosas son, sin tanto cuestionar. Sin la idea de hacer esto para esta otra cosa, para lograr esto y esta otra cosa más. Simplemente lo hablo. Porque en realidad no hay un yo que vaya a hacer algo concreto con toda esta información, ni hay un yo diciendo todo esto. Todo esto fluye. Todo esto es el fluir del viento, el fluir, el volar de las hojas en el viento. El movimiento de los planetas, el movimiento de las mareas, es todo, es esto mismo que estoy diciendo yo. O que estoy diciendo, porque no hay un yo que diga todo esto, ni hay un yo que del otro lado escuche. Si usted cree que hay un yo, todavía no entró en la experiencia. Todavía no dio un paso más profundo. Es una metáfora, porque está claro que no hay alguien que pueda dar un paso menos profundo o más profundo. Lógico, claro que sí. Si yo sigo con toda esta línea discursiva, está claro que no hay un yo que dé un paso ni adelante ni atrás. Pero es una metáfora, lo estoy aclarando, porque siempre me aparece alguien abajo que me dice, pero ¿y por qué usted utiliza los pronombres si no hay ni yo, ni tú, ni él? Pero es que estamos hablando en un lenguaje que necesitamos tener como marco de referencia para una comunicación. ¿O no? ¿O cómo quieren que hable? ¿De manera impersonal de las cosas? Bueno, no es que no se pueda. Bueno, hasta acá llego. Si quieren hacer alguna pregunta o sugerir algún tema, algún título, algo, una palabra,
lo que sea, déjense llevar por lo que ustedes sientan que tienen que decir, preguntar, comentar, y yo a ver si mañana lo puedo comentar o decir algo en un video. Buenas noches.